Esta es la cuarta vez en 10 meses que vengo a Guatemala y cada vez me gusta más. Me recuerda muchísimo a la Venezuela que nosotros tuvimos y que estamos perdiendo. La flora es muy parecida, la gente es simpática, la comida es sabrosa, los amigos son buenos. Pero lo que más me gusta, y se los digo aquí y lo repito a donde voy, es el espíritu de esta universidad. Esta universidad es orgullo de América. Serán renovadas las concesiones que se vencerán el próximo mes de enero 2007. Hay un señor por ahí, de esos representantes de la oligarquía, que quería ser presidente de la oligarquía y que luego esos gobiernos adecocopellanos le dieron concesiones para tener un canal de televisión y él ahora anda diciendo que esa concesión es eterna, se le acaba en marzo la concesión de televisión, se le acaba en marzo. Así que mejor es que vaya preparando sus maletas y vaya viendo a ver qué va a hacer a partir de marzo. No habrá nueva concesión para ese canal golpista de televisión que se llamó Radio Caracas Televisión. Se acaba la concesión. Ya está redactado la medida. Así que vayan preparándose, apagando los equipos, pues. No se va a tolerar aquí ningún medio de comunicación que esté al servicio del golpismo contra el pueblo, contra la nación, contra la independencia nacional, contra la dignidad de la República. Venezuela se respeta. Lo anuncio antes que llegue la fecha para que no sigan ellos con su cuentico de que no, de que son 20 años más, 20 años más. Yo te aviso, Chirulí. El anuncio fue hecho durante el acto de salutación de fin de año en el patio de honor de la Academia Militar Venezolana, donde el jefe de Estado y comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional hizo un llamado a sus compañeros de armas para que dejen de lado viejos complejos y trabajen de la mano con el pueblo. Acción democrática y COPEI. Revolución, dije, sí, revolución. Que terminen de borrarse, si quedaran todavía por allí, algunos viejos complejos, detrás de los cuales algunos militares se escondieron en los últimos años, se escudaron en un falso institucionalismo para evadir responsabilidades y luego, más grave, para arremeter contra la República y para traicionar sus postulados supremos detrás de una supuesta institucionalidad. Terminemos de entenderlo todo. Ser institucional hoy es ser revolucionario, porque la revolución se ha institucionalizado. La revolución bolivariana está graficada aquí, en este libro azul, la Constitución, la más legítima, la más profunda que haya existido en nuestra historia. Finalmente aseguró que el siglo XXI será el de la reivindicación de la esperanza nacional y del reino de la justicia gracias al proceso revolucionario que se vive en el país. Allí escucharon al teniente coronel Hugo Chávez, presidente constitucional de Venezuela, en una de sus más reveladoras exposiciones. Se está dirigiendo al alto mando militar. Todos esos señorones ahí de uniforme de combate eran el alto mando militar, y les estaba entregando el premio más preciado para ellos. Con el cierre de Radio Caracas Televisión, se acabarían las denuncias de corrupción en las Fuerzas Armadas, la vinculación de las Fuerzas Armadas con el narcotráfico, con el tráfico de personas, con el tráfico de gasolina, con el lavado de dinero. No se hablaría más de corrupción en todos los fondos que administran las Fuerzas Armadas en Venezuela. Por supuesto, estaban todos muy contentos y celebraron. Todo ese procedimiento
terminó en un juicio en la Corte Interamericana de Derechos Humanos que ganamos, y por razones obvias. Ustedes ven cómo él habla de que ya tiene listo el decreto, de que ya tiene listo el acto, se vuela todas las disposiciones de la Constitución, de la Ley de Telecomunicaciones, de los tratados que Venezuela tiene firmados con la Unión Internacional de Telecomunicaciones. Lo traigo simplemente para que vean cómo terminan estas aventuras y para alertarlos sobre algo que puede pasar en cualquiera de nuestros países. A ustedes les va a tocar vivir una de las épocas más interesantes de la humanidad, en donde más cambios están ocurriendo. Esa velocidad y esa magnitud de los cambios que están ocurriendo nos traen a todos angustia, preocupación. En las reuniones con la gente que yo trabajo siempre me gusta señalarles un hecho, que es que en 5 años ninguno de ellos va a estar haciendo lo mismo que está haciendo hoy en día. Y eso les va a pasar a ustedes. Yo veo con mucho entusiasmo el trabajo que están haciendo aquí con la Escuela de Cine. Y me gusta mucho que están enseñando, haciendo. Y que traten de hacer todas las labores distintas. ¿Por qué? Porque eso les va a permitir familiarizarse con ese trabajo cambiante. Esa cámara que están usando hoy, dentro de 2 años será otra, y dentro de 5 será otra totalmente distinta. Y lo mismo con los equipos de audio. O sea, la velocidad del cambio tecnológico es algo pasmoso y que nos obliga a reinventarnos continuamente. Y eso es difícil, eso provoca angustia, eso provoca inseguridad. Y en medio de esas circunstancias, además, en América Latina encontramos que la democracia está muy fatigada, que los partidos políticos tradicionales están agotados. Y sin partidos políticos no puede haber democracia. Sin participación ciudadana no puede haber democracia. Y cuando no hay democracia, lo que hay es dictadura. O sea, no hay ese mitad y mitad que nos plantean los chinos, eso no existe. O sea, la libertad es una e indivisible. De manera que la tentación de la salida fácil, que me quite todas las angustias que me trae el cambio tecnológico tan rápido, tan significativo, la tentación de oír a estos predicadores, porque fíjense, él está ofreciendo revolución, república, prosperidad, progreso. Vamos a ver el resultado de esa oferta. Al cabo de 17 años de revolución, lo único concreto que podemos ver es que Venezuela es hoy en día, de acuerdo a todos los índices que yo he visto, el país más corrupto del mundo. Se han dilapidado 2 millones de dólares en estos 17 años. Venezuela tiene la tasa de inflación más alta del mundo, en vías a convertirse ya en hiperinflación. Tiene los niveles de escasez entre los más altos del mundo. En Venezuela falta pan, falta leche, falta café, falta azúcar, faltan pañales para los bebés, faltan pañales para los ancianos, falta papel higiénico, faltan medicinas. El ibuprofeno es hoy en día un producto premium. Cuando uno viaja, uno lleva esos frascos de 500 pastillas para ayudar a los amigos. Y así, imagínense si falta ibuprofeno, ¿cómo será con lo demás? Venezuela es un desastre económico. Los niveles de pobreza han crecido a niveles nunca antes conocidos. Entonces, después de 17 años de esa bonanza petrolera, lo que tenemos es una dictadura. Además, esos militarzotes ahí con sus uniformes y sus cuentos, dependientes de Cuba, que reciben instrucciones de cubanos, y un país empobrecido. Mi mensaje a ustedes es: no permitan que eso pase aquí. No dejen que eso les ocurra, porque les puede ocurrir así como nos ocurrió a nosotros. Hace 40 años nosotros éramos un país próspero, con el petróleo a $2.60, $2.70 el barril. Teníamos un récord de 50 años consecutivos de crecimiento, sin inflación, sin devaluaciones.
Al cabo de esos 50 años, el bolívar, la moneda venezolana, se había revaluado con respecto al dólar. Venezuela había pagado todas sus deudas, teníamos una clase media que venía creciendo poco a poco y desarrollándose, y de repente ocurre el milagro económico, primer gran boom petrolero. Sube el petróleo a $8 el barril después de la guerra de Yom Kippur. Y ahí empieza la orgía de gasto y de intervencionismo. Entonces se estatiza la industria petrolera, se estatiza la industria del hierro y el acero, y con esa estatización, en menos de 10 años ya esas empresas estaban corrompidas y deterioradas. Era un país alegre, era un país simpático, un país acogedor, un país muy promisorio, a donde iba mucha gente buscando oportunidades. Así fueron más de 1 millón de españoles, italianos, portugueses, centroeuropeos, huyendo de las hambrunas de sus países, de las guerras. Después así fueron 4 millones de colombianos, algunos dominicanos, ecuatorianos, peruanos, chilenos, argentinos, buscando libertad, uruguayos. Y miren en lo que hemos parado. ¿Y por qué terminamos en eso? Porque no participamos, no nos involucramos. Dejamos el país en manos de los que querían manejarlo. Y eso, la consecuencia de dejar el país en manos de los que se quieren ocupar es eso. De un país, así como en otra escala, en una empresa o en una familia o en una persona, si uno no se ocupa, termina deteriorándose. Si ustedes no se preocupan o yo no me preocupo por lo que comemos o por lo que tomamos, pues nos deterioramos. Si en la familia no nos preocupamos por lo que están haciendo nuestros hijos, por lo que están aprendiendo, por los valores que tienen, pues también se deteriora la familia. Si no cuidamos una empresa y no estamos pendientes de que cada quien cumpla con las funciones que tiene asignadas, que las metas que nos fijemos sean cumplidas, si no hay rendición de cuentas, si no hay responsabilidad, esa empresa terminará fracasando, como han terminado fracasando todas las empresas del Estado venezolano, que son muchas y de pérdidas muy cuantiosas. Bueno, igual ocurre con el país. Si no nos ocupamos del país, el país termina deteriorándose. Y estos son tiempos muy susceptibles al deterioro. Fíjense si no, lo que está pasando, el caso de Venezuela, lo vieron, el caso de Guinea Ecuatorial, el caso de Haití, el caso de Arabia Saudita, el caso de China, por decir los que vimos. Pero también pudiéramos hacer la misma reflexión con respecto a países infinitamente más adelantados que nosotros. El caso de Francia, el caso de España, el caso de Inglaterra, el caso de Italia, el caso de los Estados Unidos. ¿Y qué es lo que pasa? La velocidad del cambio es tan grande que no nos damos cuenta de todos los beneficios que el cambio nos está trayendo, y lo que nos queda es la angustia, el agotamiento de tanto cambio, tan rápido, tan seguido, de los cambios que tenemos que racionalizar nosotros y que procesar en nosotros mismos, porque es muy angustioso. Y eso crea un ambiente muy propicio a la demagogia, al decir estas cosas no funcionan, los políticos son todos unos sinvergüenzas, los empresarios son todos unos ladrones, esto no sirve, hay que cambiarlo todo. Y entonces se instala un tipo como este. Puede ser militar, puede ser civil también. Hay países donde son civiles los que han hecho esto. Se instala una dictadura. En algunos casos, cuando el país es pequeño, como Guinea, es una dictadura familiar. O en el caso de los Castro, es la familia ligeramente ampliada. En el caso de Venezuela, son varias familias aliadas con los militares, y para tener contacto a los militares se les da el contrabando de la droga y el contrabando de la gasolina. 2 negocios más rentables que cualquier negocio lícito. Ahora veamos también el otro lado de la ecuación. Uno dice, bueno, pero ¿por qué uno no puede vivir en esta angustia, con estos cambios, con estos sobresaltos? Ese es el precio del progreso. Y eso tenemos que entenderlo y que racionalizarlo. O sea, sin cambio no hay progreso. Y sin progreso no hay mejora para toda la comunidad.
Nunca antes en la historia de la humanidad había habido más libertad de la que hay hoy en día. Nunca antes había habido más prosperidad de la que hay hoy en día. Nunca había habido más empleo productivo del que hay hoy en día. Pero eso no lo vemos. O sea, vemos el que esto no funciona, la corrupción, los pobres, los abusadores. Pero pensemos por un momento lo que la revolución digital nos ha traído. Menos pobreza que nunca. Claro, la que existe se ve mucho porque los medios de comunicación, hace 300 años no había periódicos, hace 100 años no había radio ni televisión. O sea, ¿cuáles eran los medios de comunicación que existían? Un político podía ir a una plaza y exponer su planteamiento, o una persona, y los púlpitos de las iglesias. Eso eran todos los medios de comunicación que había. Hace 500 años fue que inventaron la imprenta. Pero ahora tenemos todo eso y además a una velocidad exponencial. Uno habla de una persona, déjame googlearlo y ahí tienes la historia completa. Antes, imagínense cómo era antes. Nombran algún problema, uno busca ahí, lo googlea y en un segundo tiene la información. Yo quiero saber de la historia de Guatemala. Antiguamente tenía que ir a una librería, ver si en esa librería tenían un libro de historia de Guatemala. Si no lo tenían, encargarlo, había que pedirlo por correo. Eso lo mandaban por barco porque por avión era muy caro y tardaban 3 o 4 meses en llegar el libro. Hoy en día me meto en Google y en un segundo me puedo leer todas las versiones que quiera de la historia de Guatemala o de cualquier problema. Quiero saber cómo funciona un carburador en un automóvil. Quiero saber cómo se escribe un ensayo. Quiero saber cómo se enfrenta uno a cualquier problema. Eso, hace 30 años nada de eso existía. Hace 20 años no existía. Entonces, pensemos que todo proceso de desarrollo, todo proceso de crecimiento implica pues trauma. Un niño cuando está creciendo, bueno, se le caen los dientes y le salen los otros y cuando le están empezando a salir los primeros, los bebés se quejan mucho y están ahí rascándose las encías todo el tiempo. Y después cuando empieza a caminar se da golpes continuamente. Bueno, ese es el proceso de crecimiento. Y después con la adolescencia vienen los problemas de la adolescencia. Y después, cuando uno se pone ya más viejo, vienen los problemas de la vejez. Pero esa es la vida. Es crecer. Crecer implica cambio. Cambio implica desajustes y esos desajustes muchas veces provocan angustia. Entonces, en ese mundo que van a enfrentar, que es el que les va a tocar, cada vez más acelerado, porque el cambio no se está desacelerando, el cambio se está acelerando, es cada vez más rápido. Entonces la angustia será cada vez mayor, los temores serán cada vez mayores, la tentación de optar por la vía de la seguridad en vez de la vía de la libertad será más grande. Pero el que opte por la vía de la seguridad termina cayendo en una dictadura. Ese dictador benevolente no existe, ni ha existido, ni existirá. O sea, el poder corrompe. Y no solamente corrompe al que lo ejerce, corrompe también al que lo sufre, al que se somete a los abusos del poder. O sea, cuando nos sometemos a los abusos del poder, nos estamos corrompiendo, nos estamos degradando. Y la única manera de evitar eso es participando, haciéndonos ciudadanos, o sea, interesándonos por los asuntos públicos. No es que los partidos no funcionan o que los políticos no me gustan, no. Tengo que integrarme a eso, a esa sociedad, porque soy parte de ella. Si vivo en un edificio y se rompe un tubo de agua, la solución no es salir yo a llenar mi tobito de agua. La solución es reunirme con los vecinos a ver cómo resolvemos el problema del edificio. Igual ocurre con el país. Entonces mi invitación, y lo digo además con especial afecto, porque he visto cómo en esta universidad se ha logrado algo que yo no he visto en ninguna otra universidad de América Latina. O sea, ese modelo de excelencia, ese afán
de mejoramiento, de progreso, dentro de un ambiente de libertad y de respeto, no lo van a encontrar en otro sitio. Entonces no solamente deben cuidarlo, sino extiendan lo que este modelo sea el modelo del país. ¿Ustedes se imaginan un país que funcione como funciona la Universidad Francisco Marroquín? Bueno, eso es posible. Otras civilizaciones lo han logrado a punta de entender que la comunidad tiene que involucrarse. O sea, ¿por qué unos países como los Estados Unidos tuvieron el desarrollo que tuvieron y nosotros no? Cuando las 13 colonias que conforman los Estados Unidos tenían mucho menos recursos que los 4 virreinatos que había en la América Latina, mucho más recursos. ¿Por qué se desarrollaron así? ¿Por qué Canadá y Australia son tan distintos a la Argentina? Son países con poblaciones y territorios bastante parecidos. Bueno, Canadá mucho más territorio, pero la población es un poco menor. Australia es un poquito menos territorio, y la población es un poco menor. Pero ¿por qué, siendo tan parecidos en clima, por qué son tan distintos en los resultados? O sea, ¿por qué los venezolanos? Venezuela es más o menos del tamaño de Texas y nuestra población es más o menos parecida a la de Texas. Y hasta 1900 éramos igual de paupérrimos que los tejanos. ¿Por qué Texas es hoy en día lo que es y nosotros somos lo que somos? Yo creo que mucho tiene que ver con los niveles de participación ciudadana. Con que si esta es la ley, vamos a cumplir la ley. Si vamos a hacer una ley, vamos a cumplirla. Pero primero tenemos que hacer una ley que sea cumplible. Venezuela tiene muchas más leyes que nunca. Estamos saturados de leyes, pero ninguna de esas leyes se cumple. Empezando por la que estaba enseñando el teniente coronel Chávez ahí. Ese librito que él enseñaba como su paradigma. Él fue el primero que lo violó. Ese librito decía que se podía reelegir una sola vez. A él no le gustó eso. Él quería la reelección perpetua. Y la logró. Ese librito dice que los funcionarios públicos están obligados a rendir cuentas de sus actos, son responsables de sus actos. Ningún funcionario público rinde cuenta. Por eso se dilapidaron 2 millones de millones. O sea, como dirían los gringos, 2 trillones de dólares. En la terminología francesa y española, 2 billones. Se dice fácil, pero imagínense la cifra. El 2, ¿con cuántos ceros tiene? Como 24 ceros. Ese librito dice que hay que respetar la libertad de expresión, hay que respetar los procedimientos, todos somos iguales frente a la ley es la misma para todos. Nada de eso se cumple. Ese librito dice también cosas que son incumplibles, que todos tienen derecho a una vivienda. Mire, sí, todos tienen derecho, pero no lo puede garantizar en la Constitución, porque ¿con qué dinero va a hacerlo? ¿Cómo va a hacerlo? Entonces, primero, haga un plan de vivienda y empiece a darle la vivienda a la gente. Ese librito dice que todos tienen derecho a un trabajo digno. Eso no es así. Y así pudiéramos estar horas explicando todas las cosas que dice ese librito que no se cumplen, todas las promesas que se le hicieron a la gente y que no se le cumplieron. ¿Por qué? Porque la gente, con la angustia que tiene, con el temor que tiene frente a los cambios, se cree toda esa demagogia que los populistas expresan tan hábilmente. Y los populismos pueden ser de izquierda, como el que hemos sufrido nosotros, pero también pueden ser de derecha. O sea, el populismo no respeta ideologías políticas. El populismo se puede adaptar a cualquier ideología. El fascismo tenía mucho de populismo, el nazismo tenía mucho de populismo, el comunismo tiene mucho de populismo, el socialismo del siglo XXI también está saturado de populismo. Y frente a eso, lo único que puede frenar ese fenómeno y lo único que puede darnos dignidad es la participación ciudadana y entender que de todos los bienes que nosotros tenemos, el más preciado, pero también el más vulnerable es la libertad. La libertad es una lucha permanente, desde el momento en que salimos del vientre materno, buscando aire. Desde ese momento empieza una lucha por hacernos libres, por hacernos independientes.
El niño que empieza a caminar para poderse desplazar, que empieza a señalar los objetos que son suyos para separar sus espacios, que empieza a definir sus espacios, que empieza a definir su carácter, su voluntad. Es una lucha hasta el día que nos morimos, una lucha permanente por ser libre. Pero esa lucha en el plano personal se extiende también al plano social. La libertad en el plano social, como digo, como la individual, son indivisibles. No es que yo soy libre para unas cosas, pero no lo soy para otras. Si yo no soy libre para expresar mi pensamiento, no soy libre, punto. Si yo no soy libre para desplazarme, no soy libre. O sea, la libertad es algo integral y es algo que hay que ir conquistando día a día, porque en todo momento alguien va a querer restringir nuestra libertad. No, hasta aquí puedes llegar, porque a mí no me conviene que tú hagas esto o no me conviene que hagas lo otro. Entonces, los frenos a la libertad, yo no soy libre de hacerle daño a los demás, yo no soy libre de predicar la violencia o de incitar a la violencia, por supuesto, pero la libertad además conlleva responsabilidad. Yo puedo hacer todas estas cosas porque soy libre, pero también soy responsable. Yo puedo establecer un negocio libremente, pero si yo en ese negocio le causo un daño a otro, yo tengo que responder por él. Yo me puedo desplazar libremente, tomo mi automóvil, pero si atropello a alguien, yo soy responsable de los daños que causo. Yo puedo construir mi casa, pero si construyendo mi casa le cayó un ladrillo encima a alguien, yo soy responsable de eso. Y así en todos los planos. Entendamos que sin libertad no somos personas. No somos personas. Es una condición indispensable de la dignidad del ser humano. Que esa libertad tenemos que irla conquistando día a día. Y que ese día a día implica que seamos ciudadanos, que nos comprometamos con los demás, que seamos solidarios. Escuchando la intervención de Tutu, que además me recordó tantas cosas que están pasando en Venezuela, y alguien le formuló una pregunta en ese sentido. ¿Cuál es la responsabilidad en la consolidación de la dictadura chavista o de la dictadura guineana de las empresas que están explotando los recursos naturales? No, es que hay una oportunidad de negocio y esa oportunidad de negocio no implica ninguna responsabilidad. ¿Cuál es la responsabilidad de los que están pagando por esos productos, alimentando esa dictadura? Esos son temas incómodos, pero que tenemos que plantearnos. La libertad implica responsabilidad. O sea, todos los vendedores de... Venezuela es hoy en día el principal comprador de armas de América. Todos esos señores o todos esos países, porque esas empresas están en muchos casos controladas por los estados, no son responsables de lo que está ocurriendo. Todos los que hacen negocios con ellos no son responsables de lo que está ocurriendo. Todos los que les reciben los depósitos de los dineros que se robaron no son responsables de eso. En el caso de Guinea, nos enseñaron, me encantó la graficación que usaron, el dinero que se ha robado y que tienen los Estados Unidos. Ahora, ese dinero, una vez que se ha confiscado, ¿de quién es? ¿Del Tesoro americano o del pueblo de Guinea? Son temas que quiero dejar en el aire para que entendamos que además de que la libertad implica responsabilidad y que la ciudadanía implica participación, también hay un tema de solidaridad internacional abierto. Bien, muchas gracias.